Vamos a ver que nos diga aló, aló. ¿Cómo está? Buenos días, Agustín. ¿Me escucha? Sí, buenos días, lo escucho bien. Hola, ¿cómo está mi querido amigo? Ya lo vamos a poner en pantalla con ustedes, Agustín Burbano. ¿Cómo está mi querido amigo? Bienvenido a este espacio, Hablando Claro con Nelson Salazar. Nelson, gracias por la invitación. Qué gusto conversar por intermedio tuyo con la audiencia. Un buen día para todas y todos. Gracias, gracias mi querido amigo. Bueno, vamos, antes de cualquier cosa, aunque es parte de la conversación, me gustaría tu interpretación, no sé si vistes, no sé si de pronto viste los fragmentos, no te culpo si no viste toda la entrevista, yo casualmente no, pero voy a revisar los fragmentos de la entrevista de ayer. ¿Cuál es tu lectura de lo que podíamos sacar de la entrevista de ayer con Lazo y Vera? Bueno, lo primero, a largo plazo, de nivel estructural, esta es una entrevista que debió haber ocurrido hace 16 meses, no ahora. Ya. Es decir, cuando Lazo es electo presidente, el país ya atravesaba una multiplicidad de crisis. Crisis de seguridad, violencia intracarcelaria dentro de las cárceles, afuera de las cárceles, crisis económica, desempleo, pobreza, crisis institucional, ingobernabilidad en el sector de justicia, crisis de salud. Y lo que nos dice ayer el presidente es que se han tomado 16 meses en aprender a hacer administración pública. El Ujú. Ecuador no podía darse el lujo de que creo se tome 16 meses para aprender. Entonces, esa es la primera impresión que me quedé. Se tomaron 16 meses para aprender a hacer algo para lo cual no estaban preparados, pero para lo cual se tomaron también 12 años de campaña electoral. Claro. Lo segundo que me quedó como impresión el día de ayer, esto ya es algo más anecdótico y particular, te voy a referir tres cosas, es que Carlos Vera fue un cachorro. Eso es Digo, verdad. sí, que, de hecho creo que hay una puesta en escena y hay una producción y creo que la entrevista está guionada y creo que el juego es del siguiente. Carlos Vera, que tiene esta imagen de entrevistador rudo, que puede abusar laboralmente de un empleado con las cámaras prendidas, tiene una posición muy pasiva, es regañado por el presidente y lo que hay ahí es un juego, es el presidente diciéndole a través de la persona de Carlos Vera a toda la prensa y a todo el Ecuador, ustedes no saben de qué hablan cuando me critican, así que por favor déjenme hablar y se callan. Sí, Y sí. creo que ese fue el juego y es un formateo ahí para cambiar los términos de la conversación. Y la tercera impresión con la que me quedé ayer después de la entrevista es que el presidente simula que rectifica, simula que escucha, pero en realidad sigue en la misma trayectoria en la que el gobierno y la administración pública entró desde el año 2018 del gobierno de Moreno. Claro, y sabe que, mi querido amigo, es bastante interesante lo hueco que uno y el vacío que uno termina sintiendo, porque sí, básicamente lo que asistimos o que vamos a observar o vimos o vieron fue una puesta en escena, bien lo dice usted, fue un show, vamos a reírnos, ¿no? Porque ya se volvieron, estábamos frente a dos memes, dos grandes memes. Vera, que lamentablemente, y lo digo así, perdió el rumbo en algún punto de su vida profesional, se equivocó y hoy se convirtió en un gran meme de comunicación. Y el presidente, que es un meme completo. Entonces, el país asiste no a ver a un presidente que le diga cómo salir de la crisis, sino a reírse, Agustín. Sí, creo que Vera ejemplifica bien algo que lamentablemente ocurrió a un sector del periodismo, y es que muchos periodistas, pasó con hombres y con mujeres, más con hombres, empezaron a creerse más importantes que la noticia y más Claro. importantes que el acontecimiento. Y creo que Vera es el producto de eso. El personaje se lo comió. Yo creo que Vera es una persona que estaría más cómoda dentro del ámbito político haciendo política que haciendo periodismo. Y creo que le iría bien porque condiciones tiene, competencias discursivas tiene y llenaría un vacío en el sector al cual representaría. Oh, sí, muy Pero, bien. pero siento que sería más honesto si hiciera política antes que hacer periodismo. Y te cuento que sacaría provecho porque, por ejemplo, y te voy a preguntar ahorita, cuando tú dices marcada diferencia, Correa juega mucho en esto, Correa, porque siento que siempre es Correa el que está, aunque no lo busquen detrás de ellos o presente con ellos, es él el que marca esta diferencia entre estos periodistas, no solamente Vera, sino muchos otros. Y otra cosa, anclando lo que tú decías, sí, de hecho podíamos ver cómo Villavicencio ancló el discurso y logró un curul.
Logró con las justas, Ajá, digo, sí. Pero Villavicencio, logró. Es como sí, el odio le pagó ahí, ¿no? sí, le pagó con las justas, porque si Villavicencio era electo o tenía una campaña electoral con las reformas de reducción del número de asambleístas que él aspira que se lleven a cabo en el legislativo, quizás ni entraba. Ok, es Lo que te iba a cierto. decir respecto de lo de Correa es, hay algo que pasa con Correa, con Lula, con Evo, con Chávez, con Cristina, con Néstor, y es que son la primera generación de presidentes en Sudamérica o en Latinoamérica que ascienden al sitial del gobierno, a la magistratura de la función ejecutiva con el acompañamiento de las redes sociales. Ok. Lo que sucede con estos presidentes es lo que sucedió antes con Getulio, con Perón, con Velasco Ibarra, con Cárdenas, que son figuras políticas que empiezan a hacer política a través de la radio. Bueno, con esta nueva camada de presidentes ocurre lo mismo, pero con las redes sociales. Y eso es lo que hace que se haya sentido su presencia también, entre otras cosas, tan oceánica, y eso es lo que hace también que el mundo del periodismo se haya sentido tan invitado a interpelarlo y a resistirlo y a contestarlo, porque de repente la política se estaba haciendo en su espacio y en sus medios. Y eso Ok. también explica por qué Carlos Vera llegó a ser el contradictor político. Siendo un periodista, dejó de ser periodista y empezó a ser político. Y ahora hace política reduciendo y banalizando su rol de periodista, porque la Claro. entrevista ayer a Guillermo Lazo fue una vergüenza. Como decía Omar Jaén, machito para insultar a su empleado y maltratarlo públicamente, pero un cachorro para entrevistar al presidente. Y Esperábamos eso, ¿no? Yo lo decía luego de esta escena rechazada por todo el país. Esperábamos eso, esa contundencia, aunque tenía por ahí chispas, pero muy, muy clara el guión, muy trabajado, muy evidente, muy tosco también el tema. Tú decías algo que me parece interesante, Agustín. ¿Qué hacer frente a un gobierno que agacha la cabeza ante la policía? Tú lo decías en algunos otros espacios. ¿Estamos frente a un estado policial? creo, a ver, estamos ante un estado policial, es algo que se puede decir en Twitter, con la bronca que tenemos en las entrañas. Ayer me fui a dormir con la noticia que un amigo perdió a la mamá porque no recibió el medicamento Sí, del es IES. terrible. O sea, en las ciencias sociales somos expertos para explicar cuando la acción colectiva ocurre, pero no podemos explicar cuando esta no ocurre. Y yo todavía no entiendo por qué en este país, en las ciudades, no hay movilizaciones masivas demandando una transición gubernamental. O sea, de verdad es muy difícil explicar eso porque el nivel de padecimiento y de sufrimiento y de producción de sufrimiento de este gobierno es impresionante. ¿Qué está sucediendo con la policía? Yo creo que se está perdiendo mucho en términos de democracia. Creo que el gobierno de Lenín Moreno, a través de María Paula Romo primero, y el gobierno de Guillermo Lazo, a través de Carrillo primero y ahora a través, yo diría Jiménez y bueno, ahora el capitán Zapata, saben que le deben a la policía su gobernabilidad. La gobernabilidad es una clave muy sencilla, eficiencia en la gestión pública y legitimidad, que es ir al diálogo y representar. Uh -huh. Guillermo Lazo no tiene ni gobernabilidad ni eficiencia en la gestión pública, ni tiene productos de legitimación producto del diálogo. ¿Qué tiene la policía? Entonces saben que le deben la gobernabilidad a la policía y están retribuyendo esa gobernabilidad en favores. ¿Cuáles son los favores? Darle a la policía cada vez poder, mayor poder, incrementar su participación de poder y quitarle control civil. Y Uh -huh. los riesgos de eso ya lo estamos viendo. Y eso es un riesgo para la democracia mucho más grande del que nos estamos imaginando. Y cuando tú dices de la aceptación, es clarísimo lo último que logramos conocer. Yo me voy a quedar con el 92% de personas que rechazan la gestión y el manejo de la cosa pública, porque creo que incluso de la forma interna, si no arreglas la cosa dentro de tu casa, ¿cómo esperas frentear lo que ocurre fuera? De hecho, esto fue partícipe de la entrevista de este show que fue el día de ayer, y ya al último, ya sin ninguna vergüenza, parecería ser incluso que ya al presidente no le interesa mucho lo que piense nosotros, la gente, ustedes o quienes piensan distinto, que dice que no le importan las encuestas, que le importaban en algún momento de su vida cuando era candidato, pero que ahora ya le interesa muy poco. ¿Crees que un gobierno debe ser así, Agustín? Es decir, ¿un presidente debe aislarse de las encuestas y gobernar o un presidente debe estar pendiente de las encuestas? A ver, creo que ningún gobierno tiene que ser ni como el gobierno de Lenín Moreno ni como el gobierno de Guillermo Lazo. Yeah. O sea, si son referencia de algo es de todo lo que no hay que hacer.
¿Cómo relacionarte con las encuestas? El problema de las encuestas es que te pueden invitar a ser conservador de una forma muy rápida. Es decir, el rol del político es generar creencias movilizadoras y soluciones políticas para los problemas sociales, ¿ya? El problema es que cuando uno quiere cambiar la forma de pensar de la sociedad respecto de un problema, uno tiene que contradecir a la sociedad de cierta manera y tiene que reconducir los sentires y las experiencias de la sociedad en una creencia movilizadora innovadora. Pero Guillermo Lasso no está en ese plano. Guillermo Lasso está en el plano de yo no escucho las encuestas porque no quiero escuchar a la gente. No es que la gente tiene una solución para los problemas del país y Guillermo Lasso tiene otra y nos quiere convencer que su solución es mejor. Es que Guillermo Lasso no tiene solución para los Claro. problemas del país. De hecho, él es uno de los factores que pueden estar considerados entre los problemas del país. Su política pública es uno de los problemas del país. La doctrina neoliberal que vienen implementando esta economía del desastre desde hace 5 años es parte de de los problemas del país. Entonces yo creo que el problema viene por ahí. Y Sí. respecto de la policía, hay algo que se me quedó Dale, decirte y es dale. que Guillermo Lasso viene utilizando la policía justamente para lo que la policía no está hecha. La policía debió haber controlado la criminalidad y la política de seguridad. Pero Guillermo Lasso le tiene cumpliendo tareas políticas a la policía. Si es que la policía deja de hacer seguridad y crimen y empieza a hacer política, es obvio que la gente va a empezar a detestar a la policía porque no están así, no están cumpliendo ni su rol institucional ni su misión constitucional y están metiéndose en ámbitos que no les pertenece. La represión en las calles, la represión a la ciudadanía y el sostenimiento del sistema político. Todo mal. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es impresionante cuando mencionas, Agustín, que ya el problema ya es el presidente, ¿no? Y es real, es lo que vivimos, es lo que palpamos. Ya no lo vemos, y mira, qué triste, en tan poco tiempo, anclando lo que decías a la entrevista de ayer, la gente ya no asistió a ver a un presidente solucionador, sino fue a ver qué podría ocurrir para que este presidente, que es el problema, ya no exista. Y ahí volvemos a este criterio que no sé qué pienses si pueda darse o no, que es la revocatoria del mandato. Algún juez decía, ok, aceptamos el tribunal, luego decía otro, pues ya no se acepta. Y en este juego habrá alguna salida para la sociedad que realmente está desesperada. Ya a estas alturas, Agustín, ni siquiera la gente que votó por Lasso lo acepta, ¿no? A ver, lo de la revocatoria del mandato fue algo que se negoció mucho en la Asamblea Nacional cuando se estaban negociando los votos del 130 numeral 2, la destitución del presidente, en medio del paro de junio del 2022. La postura del Partido Social Cristiano, y te lo puedo decir porque abiertamente lo decían algunas personas del Partido Social Cristiano, era que para ellos la vía no era el 132, sino la revocatoria del mandato. Ya. Lo curioso es que cuando llega la iniciativa, la revocatoria del mandato del Consejo Nacional Electoral, el vocal del Consejo Nacional Electoral, ¿qué responde? El Consejo Nacional Electoral vota en contra de la revocatoria del mandato y ahí se produce un cortocircuito de que no se cumplieron los acuerdos a los que se habían llegado. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que estar consciente que la solución de la multiplicidad de problemas que atraviesa el país va a pasar necesariamente por la generación de un gobierno con legitimidad democrática. Ningún gobierno que no tenga legitimidad va a poder tomar las decisiones vinculantes para toda la sociedad que se requieren para salir del atolladero en el que estamos. Ujú. Actualmente, Guillermo Lasso no es de esa persona. Si él quiere ganar popularidad, él tiene que pasar por un proceso político que le haga volver a ganar esa popularidad, esa legitimidad para que su palabra sea respaldada. Actualmente su palabra no es respaldada, carece de las condiciones para generar las decisiones colectivas, sociales, vinculantes, y la única salida que hemos encontrado en la historia de la sociedad occidental es la democracia. Estamos en una grave crisis política y social, económica, necesitamos democracia. Si el Tribunal Contencioso Electoral suprime esa puerta, nos está dejando sin herramientas para solucionar los problemas del presente. ¿Y luego qué? ¿Y luego de esto qué? Es decir, tú decías algo claro y es cierto, la pasividad incluso de las fuerzas vivas ante lo que está ocurriendo. Estamos condenados, haciendo alusión al título del noticiero, condenados a soportar los 3 años, o ¿crees que debería existir algún tipo de levantamiento si el Tribunal Contencioso o el CNE o quien le dé la gana de seguir impidiendo la libre expresión de la gente en una votación para saber si Lasso se queda o se va? O sea, es real. Y Agustín, lo decía yo ayer en el noticiero, el problema del presidente Lasso va en escalada, porque las encuestas hablaban del 70%.
en negativa. Luego asomó otra encuesta, el 80%. Y hoy estamos ya bordeando el 90%. Un mal aire, Agustín. Un mal aire. Lo tumba y la gente lo va a aplaudir. Sí, Nelson, el problema es que si es que nos ponemos dentro de las reglas de la democracia, Sí, si yo es que sé. pensamos democráticamente, no entendemos por qué Lazo se sostiene. No tiene buenas relaciones con el legislativo, no tiene legitimidad. Sobrevivió a una de las movilizaciones más grandes de los últimos 30 años. Si este país fuese democrático, Lazo ya no debería ser el presidente. El problema es que este país no es democrático y Lazo no se está sosteniendo por la vía democrática. Lazo se sostiene por la vía de las armas, en especial de las armas de la Policía Nacional. Lazo se sostiene porque ya no hay ese juego de las Fuerzas Armadas de la década de los 90 de dirimir si un gobierno se queda o se va. Ese juego, por una serie de factores distintos que hay cómo explicar, se perdió. Y Lazo se sostiene porque las instituciones que, como tú bien marcas, el CNE y el TCE, siguen cerrando las vías democráticas para que el país decida si es que entramos o no a una transición. Entonces, eso que quede muy claro. Lazo y el gobierno de Lazo y su gabinete han demostrado ser los más torpes dentro del juego democrático, pero por fuera del juego democrático, por los Son los más mecanismos de la hábiles. democracia restringida y el autoritarismo, han sido muy, muy eficientes. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Este país no vive una democracia plena, vive una democracia restringida, muy restringida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que dejar de esperar que la CONAIE haga todo por nosotros y nosotras. Hay que empezar a conversar. Quienes tenemos una vocación democrática, más nacional o plurinacional, popular, estamos fragmentados, estamos dispersos y no estamos generando espacios y tiempos compartidos para poner en común nuestros diagnósticos y elaborar una agenda común. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, elaborar una agenda en común. Lo segundo que tenemos que hacer es seguir presionando, sí, como tú dices, al TCE, pero también a la Asamblea Eso te Nacional. iba a decir. Sí, ¿Qué puede porque hacer la Asamblea? tenemos que reforzar la representación. La Asamblea Nacional, desde el paro de junio hubo un cambio importante. Hasta junio la Asamblea Nacional estaba más preocupada de los problemas que el mismo sistema político genera, en resolver los problemas autorreferenciales del sistema político y no estaba representando a la multiplicidad de demandas de las ciudadanías. Con el paro de junio eso cambió, la Asamblea regresó a ver nuevamente a la sociedad y hay que seguir presionando y profundizando ese proceso de que la Asamblea siga representando. Si no era porque la Asamblea activaba el 130, si no era esa jugada de UNES y de Pachacutic, la represión en junio del 2022 hubiera sido Peor. brutal y las mesas de diálogo no se hubieran abierto. Entonces hay que seguir apostando por ese juego que la Asamblea represente, porque si siguen inmersos en la lógica y en la disputa interna, nos va a seguir yendo peor. Sí, totalmente. Ojalá que así sea. Esperemos que la Asamblea también despierte un poco a esta situación porque realmente lo que la ciudadanía quiere es soluciones. ¿Crees tú? Yo sé, no sé si esta pregunta realmente hoy tendría alguna respuesta, pero Lazo podría, porque tú decías, el presidente debería tener como una especie de reconfirmación de su apoyo popular. ¿Crees tú que el presidente tendría a estas alturas algún margen para recuperar ese apoyo popular? Yo creo que no. Verás, yo creo dos cosas. Creo que existe un pacto de ciertas élites que nos vienen gobernando desde el gobierno de Moreno, de que el país tiene que ir por esta estrategia político-económica, de que se tiene que dar el gobierno del sector comercial a los importadores y exportadores del país, que el sistema monetario tiene que ser regulado y gobernado por la banca, tal como es hoy en día, que tiene que bajar el impuesto de salida de divisas, que se tiene que flexibilizar el trabajo, que se tiene que ir hacia acuerdos comerciales, que tiene que bajar la proporción, la participación del Estado en la economía. Creo que hay un pacto de dominación ahí muy claro. Lo que sí está en riesgo es que Lazo ya no es la persona idónea para representar ese pacto de dominación. Es decir, hay ciertas élites muy retardatarias de este país que no tienen su destino, su futuro, no se juega en este país. Les importa más el metro cuadrado en Panamá, les importa más el metro Claro. cuadrado en Miami, no les importa, su destino no se juega, su futuro no se juega en esta tierra. Y estas élites retardatarias ya saben que Lazo no es la persona que va a representar políticamente su pacto, pero el pacto no está roto. Lo que está en cuestión es si es que Lazo lo va a seguir representando o va a venir un Sonnenholzner o va a venir otra figura. Entonces creo que Lazo ya sabe que no es la persona que va a seguir recibiendo el beneplácito. Se volvió un Lenin Moreno más. De haber sido jefe de Lenin Moreno, se volvió un Lenin más. Y yo creo que no se va a arriesgar a ir a una contienda electoral nueva porque la experiencia de estos 16 meses ha sido francamente nefasta. ¿Y algún plan? Porque si este pacto les favorece a estos grupos,
tratarán de seguir teniéndolo con Lasso o sin Lasso. ¿Cuál crees tú que sería el plan de ellos para seguir sosteniendo esto que es bastante nefasto? ¿Volveremos a tener tal vez algún personaje? ¿Volveremos a tener sendas campañas de comunicación lavando algo, fomentando otro? Vemos cómo medios de comunicación hicieron una campaña brutal para que gane el presidente Lasso. Algunos vemos que hoy se están arrepintiendo, pero ojo, puede venir otro personaje de la misma tendencia y vuelven al mismo juego. Es decir, tratar de que no gane la... Porque esto es un asunto, Agustín, y tú me dirás, esto ya es un asunto de proyectos políticos, ¿no? Ya estamos hablando de proyectos políticos. Nelson, es una súper buena pregunta. Inclusive esto se puede responder con lo que ya nos sucedió en los noventas, porque en los noventas experimentamos mucho que la caída de Bucaram, que la caída de Yamil Mawad, que ya en los 2000 la caída de Lucio Gutiérrez, fue obra y producto solamente de la movilización de los sectores populares. Pero lo cierto es que en realidad quienes decidieron la transición fueron los militares y las élites económicas y políticas de este país, ¿ya? Y creo que lo que está sucediendo es eso. Los militares que solían tener mayor empatía, la oficialidad de la fuerza terrestre sobre todo, tenía más empatía con la pobreza y con los territorios relegados de este país y con el movimiento indígena y campesino, ya no están entrando en esa ecuación. También creo que, y esto lo dijo muy bien Anderson Boscan, Guillermo Lasso sigue ahí porque existe una evaluación colectiva entre las élites políticas y económicas de que Borrero va a ser peor. Entonces, como no pueden derivar la transición en un escenario más favorable, prefieren que las cosas se mantengan como está. Pero si existiría un escenario de transición en el que las élites retardatarias que nos gobiernan podrían seguir gobernando este país, instrumentalizando el Estado, sacándole provecho, haciendo sus negocios, porque eso sí lo han venido haciendo, y asegurar que esa transición va a ir a su favor, ya se hubiera producido la transición. El problema es de eso. Y Anderson Boscan le dijo, señor Lasso, presidente Lasso, usted está ahí porque sabemos que el que le sigue detrás es peor que usted. Y ahí está más claro. Más claro. Esa es la clara respuesta y que termina, qué irónico, ¿no? Termina favoreciéndolo al propio presidente Guillermo Lasso. Es decir, tal vez sí, esta estrategia, no sé si lo piensa, porque a estas alturas no sé si el gobierno piensa, tener un vicepresidente inepto resultó lo mejor, Agustín. Sí piensa, no piensa en términos democráticos, ese es el problema. Sí es inteligente para sus maldades. Es muy inteligente para sus intereses y para sus cosas y para reproducir y sostener su poder por la vía antidemocrática. Por la vía democrática es completamente torpe, pero es torpe porque no necesita y no le interesa. No lo quiere hacer, definitivamente. No lo quiere. Agustín Burbano, muchísimas gracias, mi querido amigo. Te queremos invitar para seguir molestándote, para analizar, para conversar, para hablar, porque generalmente lo que nosotros hacemos es eso, abrir el espacio para conversar. Obviamente no vienen actores del gobierno, ojalá algún día, no sé si con el cambio del nuevo secretario de Comunicación, esto cambie. ¿Crees que va a cambiar para la comunicación de Lasso? ¿Crees que puede hacer algo? No lo culpo, pero si un gobierno no hace nada, ¿qué comunica, no? Verás, lo primero que te voy a decir es, primero, felicitarles porque generar espacios de conversación, de sentidos críticos, de incidir en la conversación pública, con versiones alternativas a lo que nos están diciendo los medios corporativos de comunicación día y noche, y nos instilan día y noche, es una tarea titánica y requiere mucho esfuerzo y mi reconocimiento, para mí no es molestia, con mucho gusto cuando me inviten estaré. Lo segundo que te iba a decir es que yo creo que, bueno, Seminario es una de las personas más reconocidas en términos de comunicación política en el país. Creo que va a haber un incremento de la calidad técnica de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, sin duda. Ese mensaje presidencial en el aeropuerto con el viento moviéndole el pelo y el avión detrás de todo no va a volver a ocurrir. Pero al final es lo que tú dices, no se puede comunicar lo que no existe y hay un momento en el que Seminario va a tener fuertes límites y esos límites son la realidad. Va a querer comunicar gestión gubernamental y es lo que menos da. Y entonces ahí tienes dos opciones, o me quedo callado o miento. O me voy. O me voy. Agustín Burbano, muchísimas gracias, mi querido amigo. Una entrevista, una conversación, más que entrevista, muy, muy chévere, que la gente la ha disfrutado y que desde ya te comprometo para seguir estando acá. Chau, chau, mi querido Agustín. Un abrazo, Nelson. Hasta luego. Muy bien, ahí estuvo. Mis queridos amigos, muy buena conversación. Se fue, pero volando. Así mismo es. Y uno se queda picado, ¿no? Dice, aguanta, no lo ves, aguanta, no la flor, aguanta. Pienso un ratito que por suerte eso nos da para seguir conversando, pues, mis queridos amigos.